Buenas tardes, me presento en primer lugar. Mi nombre es Claudio Carnuccio, congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración de la Ría 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, Argentina. Bueno, queridos hermanos, amigos, traje una porción de la palabra del Señor que se encuentra en la carta primera de Pedro, capítulo 2, del versículos 18 hasta el 25. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanado, porque vosotros eras como ovejas descarriladas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hasta aquí. Bueno, primero, eh, a lo que llaman criado en esa época, en la época de los judíos, en la época en que era la época contemporánea de Jesús y después de sus apóstoles, eran los siervos que eran de tareas domésticas en las casas de los judíos de poder adquisitivo bastante importante. Bueno, cuando Pedro nos compara con los criados y habla sobre ello, dice textualmente: cuando uno es castigado porque hace algo malo, no hay ningún mérito en eso, porque si hiciste algo malo y sos castigado, es como se diría la ley. Pero cuando uno es castigado por no hacer nada, eso es agradable a los ojos de Dios, y más cuando ese castigo es por causa de Él. A lo que voy es, acá está comparando y está hablando sobre lo que padeció Jesús. Jesús sin mancha, perfecto, sin haber cometido ningún pecado, sin haber maldecido a nadie, con todo lo que le hicieron, hasta muerte en cruz. Y Él por nosotros fue sacrificado, por nosotros llevó nuestros pecados y fue lavado. Por su sangre fuimos lavados, por su sacrificio. Acá nos dice que nosotros tendríamos que vivir de la misma manera, o sea, padeciendo, pero por la palabra de Dios, por el vivir de Cristo, por el Evangelio de Cristo. ¿En qué sentido? No se asuste, no vamos a recibir latigazos. En esta época creo que no. Pero hay muchos hermanos y hermanas que sufren persecuciones, están censurados, no pueden. No es como, gracias a Dios que tenemos en este país, que podemos hablar de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de nuestra forma de pensar. En nuestro país está muy limitado. Gracias a Dios aquí se puede hablar de la palabra de Dios, se puede compartir en una esquina, en la calle, en una reunión, se pueden hacer actos, se puede hacer campaña, se puede hablar por televisión, por los medios, por internet. No está prohibido. En otros países sí. Y hay otros hermanos nuestros que sufren persecuciones y hasta muerte. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Tenemos que agradecer a Dios la posibilidad de que tenemos, de que aún con las limitaciones que tenemos por diferentes modos, podemos hablar de Él en cualquier lugar y en cualquier momento, y a cualquier persona. Y no nos van a censurar ni limitar. Cuando estaba leyendo esta palabra, bueno, me aparecieron algunas ideas. Por ejemplo, estamos muy claro que el pecado nos separó de Dios. Y Jesús vino, por medio de su sacrificio, a acercarnos de nuevo y tener la posibilidad de llegar a Dios, a estar bajo su gracia. Dios nos llamó, porque el llamamiento que Él hace es volver a estar bajo su gracia, a estar cerca de Él,
a vivir de esa eternidad que nos promete. Cristo es el ejemplo a seguir por medio de su sacrificio, por medio de estas aflicciones que tenemos que pasar. Y a veces uno se queja por lo que pasa, por algunas situaciones, pues algunas son muy importantes en la vida, pero son aflicciones que pasamos. Y lo importante no es las aflicciones, sino cómo las pasamos y cómo nos levantamos después de haberla pasado. Todos vamos a tener problemas, situaciones, pérdidas, traiciones. Las sufrió Cristo. Enfermedades, problemas financieros, hasta, bueno, pérdidas familiares. Pero lo importante no es la situación que hemos pasado, sino cómo la pasamos. Estando bajo el amparo de Dios, se pasa de una manera, creyendo que al pasar la situación nos vamos fortaleciendo, justificando y siendo la mejor manera para pasar y seguir el Evangelio de Dios. Eso es agradable a Dios. Uno a veces piensa, como decían, escuché ayer, que estamos viendo la ley, ojo por ojo o diente por diente. Ya no estamos viendo la ley, estamos en la gracia. El que me la hace, me la paga, ya no es así. El cristiano, el Hijo de Dios, agacha la cabeza, sigue hacia adelante. Que eso no menosprecia a la persona, sino que nos está dando peso de gloria en la eternidad. Quizás aquí no, pero a Dios le agrada todo eso y lo ve con agrado. Una de las partes que vimos es que más me impresionó y creo que a todos les debe gustar cuando dice: porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestra vida. Estamos perdidos en este mundo, ya no teníamos ninguna solución más que la muerte y la muerte en pecado. Cristo nos dio la posibilidad de salvarnos, Cristo nos dio la salvación. Tenemos que aceptarla, tenemos que recibir la palabra, dejar que el Espíritu Santo en nosotros nos dé el reconocimiento de pecado, llegar al arrepentimiento y abrir nuestro corazón para recibir a Jesús. Es tan simple y tan difícil como eso. Recibir la palabra, dejar actuar el Espíritu Santo y recibir en nuestro corazón, darle lugar a nuestro corazón a Jesucristo, para que podamos tener esa vida eterna que nos promete. Yo siempre hablo más allá de esta vida, porque no tenemos que pensar, nuestra vida aquí es finita, tiene un principio y un final. El cuerpo material, el cuerpo humano es finito, se degrada, se pierde, se estropea, se envejece y muere, como todas las cosas materiales, pero lo espiritual, lo eterno, es eterno, no tiene ni principio ni fin, estamos siempre donde queremos estar. Si recibimos a Cristo en nuestro corazón, no tenemos muerte espiritual. Si no la recibimos, morimos en pecado. Es triste, pero hay que decir las cosas como son. Tenemos que llegar al punto de recibir la palabra, arrepentirnos, reconocer el pecado, no volverlo a hacer y recibir a Jesús en nuestro corazón para seguir su camino y su evangelio. A veces cuando uno lee estas cartas y se trata de posesionar en esa época y dice, claro, era mucho más difícil, eran esclavos, no tenían libertad, no tenían esto, muy limitado. Y decimos, no, es diferente de esta época. Pero ¿cuántas veces nos sentimos esclavos, no solamente de un trabajo, sino de una situación que no podemos salir, un círculo vicioso que damos vuelta y vuelta y terminamos en lo mismo? Nos queremos levantar cada mañana y decir, hoy voy a hacer las cosas diferentes. Y caemos de nuevo en la misma. Mentimos de nuevo, engañamos de nuevo, traicionamos, nos peleamos, entramos en ira. Y es siempre lo mismo, porque con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Tenemos que convocar a Dios, nuestro Señor, a Jesús en nuestro corazón para que nos ayude y dejar que Él nos saque todo eso. Que nos saque la mentira, que nos saque la malicia, que nos saque la ira, la soberbia, el orgullo. Es difícil. A veces uno dice, no, yo soy libre. La libertad no es tan de estar preso. A veces la libertad o la esclavitud empieza por la mente, por los actos. Uno que hace todos los días lo mismo, está atado a un vicio, a una adicción o a una forma de ser,
que no es buena, que es tóxica, es esclavo también. Y para pedir ayuda está Jesucristo. Y para Él nos da la solución y nos hace libres. Porque en Cristo somos libres. Queridos hermanos, los que escucharon esta palabra, escucharon esta reflexión y desean recibir a Jesús en su corazón, fervientemente, sinceramente, arrepentirse de su pecado y seguir el camino, los invito a hacer esta breve oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y a partir de hoy quiero que seas el Señor de mi vida. Amén. Y a partir de hoy, el Señor de tu vida. Y a partir de hoy, lo que fuiste, no sos. Comenzó con el cambio, porque Dios quiere los cambios. Una persona se da cuenta cuando es cristiano, cuando se notan los cambios. Y los cambios empiezan por adentro. No uno lo que busque, no lo busca uno, solamente que el Espíritu Santo nos hace ver cómo son las cosas y vamos cambiando. Hasta aquí la porción de las palabras que quería compartir con ustedes. Que tengan un bendecido día. Que Dios los sorprenda gratamente esta semana. Y hasta el lunes que viene.